Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y esto es Somos nuestra memoria. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña la maestra Rafaela Chedrasky. Rafaela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Y con ella vamos a platicar sobre un tema que inicialmente se iba a llamar simplemente mitología sobre la muerte en África, pero la maestra Chedrasky nos sugirió que le pusiéramos por título En África no hay fronteras, ni entre la vida y la muerte. Y es una frase de Léopold Sédar Senghor, quien fue presidente de Senegal, pero con una formación francesa muy intensa. En fin, ese sería tema de otra entrevista. Sí, creo que sí. Por lo pronto, iniciando con esta cita de Léopold Sédar Senghor, quien fuera presidente de Senegal, vamos a hablar de África, de esto que para nosotros siempre en México suena tan exótico, siempre el cliché de llamarlo el continente negro. Pero África no es una sola, África son muchas Áfricas. África es un continente que ha sufrido o ha padecido, simplemente ha pasado por diferentes periodos de colonización a través de diferentes países europeos, ¿no? Como Bélgica, Francia, Inglaterra. En algún momento también Alemania, Uh-huh. En algún momento intentó Italia, ¿no? En fin. Pero entonces, para un poco empezar a abordar este tema del África, ¿nos puedes hablar algo de tú cómo ves este continente o de qué parte de África vamos a platicar para esta conversación? No, bueno, la mitología que escogí es de un poco de todo, de toda Ajá. África, ¿no? No es de un país o de un grupo en específico, ¿no? Uh-huh. Pero lo que quisiera, como que a manera de introducción, decir es que efectivamente África es un continente misterioso en cierto sentido, Uh-huh. pero es porque no nos llega la información definitivamente. O cuando nos llega, es negativa, Uh-huh. ¿no? Enfermedades, ¿no? Como el ébola, por ejemplo, ¿no? Pobreza, sequías, hambrunas, guerras, invasiones ahorita de otro tipo, ¿no? No como lo conocíamos en el colonialismo, sino invasiones de empresas que explotan. Minería, los metales ahorita famosos, ¿no? Del Congo, en fin, que diamantes, por supuesto. Están, ¿no? las crónicas de este hombre que escribía muy bien, Kapuscinski, Ajá. que también nos habla de todo un movimiento geopolítico, sociopolítico en África. Sí, impresionante, que no conocemos. Que no conocemos porque siempre ha sido triangulado, ¿no? Uh-huh. Recibimos las noticias de norte a sur, no de sur, ¿no? Sí. Entonces ya pasaron por un filtro muy distinto, ¿no? Y por el otro lado lo que nos llega son los grandes animales, las reservas, los safaris, ¿no? Pues la matanza de leones, de elefantes, de rinocerontes, ¿no? Pero sobre la gente, no, casi no, sobre la vida del continente casi no nos llega nada, ¿no? Aparte las cosas, como le decía, muy negativas, ¿no? Lo que en el Museo de la Escultura procuramos hacer es precisamente ofrecer al público mexicano una visión un poco distinta, ¿no? De lo que reciben en la televisión, ¿no? Claro. O en la prensa, pues, ¿no? Y como le decía, ahorita nuestra sala de África no está abierta. Por lo tanto, no hay ahorita la posibilidad para el público de ir a la sala, ¿no? Pero como le decía, tratamos de mostrar una gente que, a pesar de que nosotros la podríamos ver pobre, entre comillas, es decir, no con la tecnología, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pero no es gente pobre
en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de hacer las cosas, en los rituales, en la filosofía de vida que tienen en general. Estoy hablando en general, por supuesto, claro. no de ningún grupo étnico, ¿no? Y es eso lo que enfatizo, ¿no? La riqueza de la filosofía africana alrededor de la muerte. No la ¿no? riqueza material, sino la riqueza Ujú. espiritual, cultural, Exacto, o dirían los antropólogos, el patrimonio intangible. exacto, Eso. exacto, En fin. exacto. Y en el caso del tema que hemos escogido como pretexto para esta conversación, que es el de la muerte. Hace algunas semanas hablábamos en esta mesa también sobre el tema de esta actitud del ser humano de no resignarse a que cuando muere se acaba. Ya todo lo que nace, sea vegetal o animal, está destinado a fallecer. Pero el hombre especialmente como que no se resigna a decir cuando me muero me acabo, sino que tiene que haber algo más. Y ahí empiezan a creer en diferentes cosas, empieza la mitología, empieza Claro. la religión, empiezan los mitos, que es lo bonito de la cultura en general de África. ¿Se puede hablar de una idea de la muerte en África, en las diferentes culturas que la conforman? ¿Que hay algo en particular de cómo ven la muerte en África? ¿O también hay diferentes maneras de ver la muerte en diferentes regiones? No, por supuesto, sí hay diferentes maneras, por supuesto. Estamos hablando de un continente, entonces sí, no se puede simplificar. Ahorita nosotros vamos a simplificarlo, pero evidentemente cada grupo tiene sus propia mitología, ¿no? Sus propias rituales, ¿no? También funerario, que vamos a ver al final, ¿no? Pero lo que sí se podría generalizar, digamos, en el pensamiento, en la filosofía de vida africana, es que es muy humana, está muy centrada en lo humano, ¿sí? En África no hay la idea del paraíso o la idea del infierno. Ajá. ¿No? Sí, Por primera ejemplo, diferencia. ¿no? Por ejemplo, Grande, que sí. marca muy fuerte, ¿no? Todo castigo posible sucede aquí, Aquí. Ajá. ¿no? Pero sí, por supuesto, hay una idea del más allá, ¿no? Hay una idea del más allá que comparten todas las culturas africanas, pero es una esfera más bien como que paralela, ¿no? A la nuestra, ¿no? Lo que hay, lo que caracteriza mucho el pensamiento africano es esa continua transformación del ser, ¿no? La primera transformación es el nacimiento, ¿no? Evidentemente pasamos de ser un feto, pues. O de no ser, O de no pasamos ser. a ser. Exacto, ¿no? En el Sí. momento de nacer, pues pasamos a ser, ¿no? Y ya un ser independiente, no dependiente de la madre, ¿no? Después también en muchas culturas con el matrimonio, con la iniciación, ¿no? Hay yo creo que es la más importante transformación del ser humano, ¿no? Pasamos de ser un niño, nos transformamos en adulto, ¿sí? Esa es una parte sumamente importante, ¿no? Y de hecho se preparan, a veces un año o más, ¿no? Para esa transformación, ¿no? Que es mental y física, ¿no? Las marcas corporales, por ejemplo, se dan en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí ya somos un ser social, ¿no? Un ser con deberes y obligaciones hacia la sociedad, ¿no? Antes no, porque éramos niños, ¿no? No, todavía no formados, digamos, ¿no? Todavía así como que, sí, como informes, ¿no? Inocentes, como dicen. Inocentes, sí. Después pueden venir otras transformaciones, como por ejemplo con el matrimonio, ¿no? En fin, ¿no? Con el paso de edad, ¿no? En ciertos grupos, por ejemplo, los grupos nómadas, ¿no? Hay un paso de edades, ¿no? Muy marcado, ¿no? Con deberes y obligaciones también diferenciados, ¿no? Pero de hecho la última gran transformación es la muerte, ¿sí? Porque nos convertimos de hombres, pasamos a ser antepasados. ¿Sí? Pero, claro, por supuesto, eso es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero no es así, ¿no? No cualquiera se puede convertir en un antepasado, ¿sí? Un delincuente, por ejemplo, ¿No tiene derecho? no.
¿no? Porque el antepasado es el que finalmente nos está cuidando todavía en vida, ¿no? La gente que queda vida. Entonces, un delincuente que está contra de la sociedad no puede, ¿no? Claro. O sea, evidentemente no tiene ningún sentido, ¿no? Un antepasado es una gente que vivió una vida rica, plena, con todo lo que implica el ser cultural, el ser social, ¿no? Entonces, no cualquiera se convierte en antepasado, ¿no? Pero lo curioso aquí es que efectivamente, si caes en el olvido, esa es la muerte para el africano. ¿Sí? El olvido es la muerte. Si te conviertes en antepasado a través de todos los rituales que después iremos viendo, ¿no? Quedas en la memoria colectiva, ¿no? Ya sea familiar, de tu familia más cercana, ¿no? Pero ya sea del grupo más grande. ¿Los niños se convierten en antepasados también si fallecen? No. No tienen derecho, ¿no? No. Todavía no son seres No sociales. son seres completos, pues, ¿no? No son seres completos, entonces no. Ahí sí, sí. Bien, las culturas africanas, eso sí podemos decir en general que son culturas más cercanas a la naturaleza, a los ciclos agrícolas, a las estaciones del año, a los tiempos. Esto determina la manera de ver la cuestión ritual sobre la muerte, el principio, el medio y el fin, la trascendencia a lo largo de los ciclos agrícolas en principio, pero también de la vida de uno. Como uno tiene también su primavera, su verano, su otoño y su invierno. Y su invernito. Ahí vamos. Sí. Entonces, cuando los pueblos dejan de ser nómadas y se vuelven agrícolas, empiezan a enterrar a sus muertos, a cremarlos, a enterrarlos y a quedarse en un lugar porque dicen, de aquí es mi gente, aquí tengo a mis antepasados. ¿Esto tiene que ver? Bueno, sí, claro, el apego a la tierra, pues en ese sentido, ¿no? El lugar de proveniencia, pero eso no es nada más de los pueblos agrícolas. Tenemos, por ejemplo, en Australia, tenemos un gran apego a la tierra, al territorio, pues, ¿no? Y ellos han sido fundamentalmente nómadas, ¿no? Cazadores-recolectores, ¿no? Pero sí, la cuestión de la naturaleza, por supuesto, es importante, sobre todo para nosotros que nos hemos alejado tanto, ¿no? Que nosotros ya no nos consideramos ni siquiera naturales, ¿no? No, o sea, hay una barrera terrible, ¿no? Entre nosotros y la naturaleza, ¿no? El apego a la naturaleza o la importancia de la naturaleza en África podríamos describirla así, porque se considera como la naturaleza hay que pensarla como una cosa abstracta, por una cosa en bruto, ¿sí? Pero que es la fuente vital de todo, ¿sí? Y de hecho, pues sí, en cada ciclo de iniciación, lo que sucede es que se va a la naturaleza, se sale del ámbito cultural y social de la aldea, digamos, ¿no? Donde hay ciertas reglas, ¿no? Y se sumerge uno en la naturaleza para que efectivamente ese poder regenerador, ¿no? Como le digo, en abstracto, actúe. Y el muerto es lo mismo. O sea, por ejemplo, hay máscaras, ¿no? Hay algunas máscaras que actúan en los dos casos, ¿no? Cuando los niños, los chavos, pues, se inician en el matorral, le llaman la brousse o la bush, ¿no? El matorral, ¿no? En la selva, pues, o en el campo abierto, digamos, ¿no? Cuando terminan su iniciación, es esa máscara que los acompaña de nuevo a la aldea, de regreso a la vida cultural y social. La máscara. Bueno, la máscara es... Sí. Es decir, el traje, pues, todo el personaje enmascarado, ¿no? Cuando muere una persona, es exactamente al revés. El muerto ya no puede estar entre los vivos, ya no pertenece al ámbito de
la cultura, tiene que salir para regenerarse en la naturaleza y convertirse en antepasado. ¿Sí? Y es la misma máscara que llega a la aldea para llevarse al muerto. ¿Sí? Claro, no en todos los grupos es lo mismo. Sí le dije, no vamos a generalizar. Sí, ¿no? vamos a dar varios ejemplos para hablar sobre ellos para en particular. Sobre eso, ¿no? Entonces, esa idea de naturaleza sí es muy importante, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, a ver, antes de nacer, ¿ya somos alguien? Eso de no ser y ya empezar a ser. Muchas culturas sí consideran que sí, o sea, hay un espacio, pues, en donde en principio ya existimos, ¿sí? Y de hecho, creen que muchos antepasados regresan como niños en la familia, en tu familia. No es la reencarnación hindú, ¿sí? No, es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Completamente, ¿no? Pero sí hay un movimiento de regreso, o sea, el movimiento circular sí siempre hay, ¿no? Pero eso lo tenemos nosotros también. ¿Cuántas veces no han escuchado cuando nace un bebé, recién nacido, que ni siquiera tiene las facciones definidas? ¡Ay, se parece todo a su abuelo! Sí, sí, sí. Bueno, pues no es cierto, por supuesto que no es cierto. Pero es eso, ¿no? Son esas marcas que nos vienen de generación en generación, ¿sí? Entonces hay un mundo ahí, ese mundo paralelo de los antepasados, que de repente vuelve a ser presente en el mundo del más acá, ¿sí? Y de los vivos, ¿no? Sí. Entonces sí, hay un continuum, pues, ¿no? Por eso el criminal o el asesino no puede convertirse en antepasado, porque implicaría que podría volver a nacer. ¿Pero qué? ¿Desaparece? ¿Se va? Sí, ¿No va a ningún lado? Es el olvido. ¿Y los niños igual? Sí. Se olvidan también. Los niños también, en general, sí. Cuando todavía no están iniciados, en general, sí. Bien. Maestra Chedrasky, quisiera que leyéramos alguno de los mitos que nos propuso para ejemplificar lo que nos está diciendo. Si me dice alguno, lo leemos aquí. Mire, lo que yo había escogido era precisamente... Claro, lo que pasa es que ya nos hemos adelantado mucho, ¿no? Ajá. Pero... lo que yo quería con estos mitos es que mostrar la humanificación, pues, de la muerte, ¿no? Para marcar la diferencia un poco con nuestras religiones, ¿no? Por ejemplo, hay mitos muy serios y hay mitos muy jocosos. No sé si usted los leyó. Sí, los ¿no? leí todos. Por ejemplo, ¿no? De que ese paraíso perdido, ¿no? Cuando no existía la muerte y que Dios estaba muy cerca de los hombres, ¿no? Como nadie se moría. Nadie se moría, como que no entra muy bien en la filosofía africana, porque finalmente, pues sí, ¿no? La muerte es real, ¿no? Y entonces hay este mito de que el cielo estaba muy pegado a la tierra, muy cerca, ¿no? Muy cerca, ¿no? Entonces le estorbaba a las mujeres cuando molían el mijo, ¿no? Entonces, pues se enojó porque lo golpeaban y se alejó al cielo y entonces así nació la muerte. Hay dos versiones muy parecidas, ¿no? De ese mito. ¿Quiere que las leamos para...? Como usted quiera. Como bien. usted quiera. Sí, yo con todo gusto, así sale más ameno. Sí, Aquí ok, dice... entonces, ¿cuál quiere? No, el primer... Los dos son breves. Sí, son breves. Lo que a mí me gustaría también es el de la serpiente. Ah, sí. Ese es muy padre. Es el mito de África Oriental, o es el mito Mosi de Burkina Faso. No, es el mito de África Oriental, el de la serpiente. Ah, muy bien. Y el del... Dice, mito de África Oriental. En los tiempos originarios, los hombres no trabajaban ni se cansaban. Tampoco conocían al sueño ni a la muerte. Así se cuenta que el Dios Supremo prohibió a los hombres dormir de noche, sobre todo si había claro de luna, puesto que tenía una gran noticia que anunciarles. Los hombres trataron de quedar despiertos y al poco tiempo, sin embargo, se adormilaron y quedaron profundamente dormidos. El Dios llegó entonces con la nueva de la inmortalidad.
Solamente una serpiente la escuchó y por eso nunca muere. Furioso Dios gritó a los hombres: todos los hombres han de morir, puesto que no se pueden quedar despiertos. ¿Qué nos puede comentar de este mito? Antes no trabajaban ni se cansaban, simplemente estaban allí. Sí, es exactamente eso, ¿no? La idea de una especie de paraíso, ¿no? Que bastante irreal. Pero bueno, aquí otra vez tenemos el paraíso, ¿no? De Adán y Eva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estos mitos los que tratan de hacer es humanizar la muerte, precisamente, ¿no? También el mito que me gusta mucho es el de la cabra, ¿no? Ese me gusta mucho porque caracteriza fallas del hombre, ¿no? Y por esas mismas fallas es porque subentra la muerte con nosotros. Y lo de la serpiente es interesante porque sí, hay muchas mitologías, creo que no es la única africana, ¿no? La serpiente que se muerde la cola. Exacto, es el eterno retorno, claro, ¿no? Y entonces, bueno, aquí la serpiente pierde la piel, ¿no? Y por eso nunca muere, ¿no? En ese sentido es la imagen del mito, no se regenera continuamente, ¿no? Y en la mitología africana la serpiente es positiva, negativa. Sí, totalmente, símbolo de fertilidad, totalmente al revés totalmente al revés que en el pensamiento occidental. Siempre apegada a la tierra. Sí, tierra y agua. Es como medio anfibia, ¿no? Entonces sí, es símbolo de fertilidad y un símbolo muy positivo, ¿no? Y de hecho se trasplantó aquí en el vudú haitiano, por ejemplo. Dambalá es un símbolo también muy importante de fertilidad, ¿no? También, en África Occidental hay una especie de serpiente que sostiene al mundo, ¿no? Es los pilares del mundo, ¿no? Sí, es totalmente positiva. Usted ha trabajado Haití, ¿verdad? También. Sí. ¿Podríamos hablar un poco de estas semejanzas o estas, influencias culturales hacia el Caribe? Sí. Sí, bueno, Haití es otra parte muy interesante, ¿no? De hecho, pues también ellos tienen un culto a los muertos muy, muy importante, ¿no? Parecido o derivado de lo africano. Pues lo que... Otro tema. Sí, creo que sí. No, Haití no podemos simplificarlo así, ¿no? Esto es africano y esto es europeo, ¿no? Lo que ha sucedido en Haití es realmente la creación de una nueva cultura. Como el creol, que es una nueva lengua, ¿no? Lengua, que medio suena francés, pero no lo es, ¿no? Absolutamente, ¿no? Medio suena, pero no lo es. Entonces, en Haití sí tenemos que jalar muchos hilos. Los taínos, ¿no? El arahuaco, ¿no? Que tenemos también en el español, mucha influencia del arahuaco, ¿sí? Muchas palabras son arahuacas, que vienen del Amazonas, además. O sea, después la parte europea, ¿no? Que además en Haití fue España y después Francia, ¿no? Y después la parte africana, pero la parte africana no es nada más una, son muchas, porque los esclavos venían de muchísimas partes. Entonces tenemos realmente esa creolización, pues, ¿no? Que no es criollo, no es creolización. Es creol, sí. Sí, ¿no? De las partes culturales de muchos lados, ¿no? De muchos lados, ¿no? Bien. Entonces, Dambalá, por ejemplo, bueno, regresando a la serpiente, ¿no? Sí. Dambalá, como estaba prohibido, pues, por los misioneros, los evangelizadores, que ellos tuvieran sus credos y sus, ¿no? Los esclavos, los cimarrones, ¿no? Escogían las imágenes de santos que representaban sus elementos religiosos traídos de África Occidental, de África Central, ¿no? Y entonces para Dambalá, que es la serpiente, escogieron San Patricio de Irlanda. Ah, qué interesante. Porque sí se acuerda la imagen de San Patricio de Irlanda vestido de barbón viejo, es decir, un sabio, ¿no? Para
el imaginario africano, ¿no? Un sabio con las serpientes al pie, porque eran los infieles de Irlanda, ¿no? Los ahuyentó San Patrick. Qué interesante. Muy interesante. Nunca había esa, escuchado sí, esto. muy Se interesante. ve San George, ¿no? Que mata al dragón y Ajá, el mal y sí, todo. sí, no, pero como que escogieron el santo que más representaba lo que ellos querían, Ujú. ¿no? Entonces los sacerdotes decían, ay, qué devotos, ¿no? Con el San Patrick, ¿no? Pero no se imaginaban el porqué. Claro, lo que representaba. ¿Quiere que leamos otra de los Yo quiero que mitos? lea el de la cabra, sí, el de ¿Cuál la es? cabra. El Mosi, el de Mosi. El que me decía usted, Mosi. Debe de ser el después de la serpiente, me parece. Ah, sí, aquí está. Si no, aquí lo tengo, si quiere. Es Mito Mosi de Burkina Faso. Dice... Un día, Dios mandó a la tierra al perro, al gato y a la cabra para preguntar a los hombres, ¿los hombres mueren para regresar a la vida o mueren sin regreso? Los hombres contestaron, los hombres mueren y regresan, pero la luna muere sin regreso. En el camino de vuelta, el perro vio una olla en donde se cocinaban unos ñames. Pensando que era carne, se esperó para ver si le tocaban unos huesos. El gato, un poco más lejos, descubrió unos ratones, se escondió para cazarlos y se olvidó por completo de llevar la respuesta al Dios. La cabra sola, frente a Dios, y como tiene mala memoria, dijo, los hombres mueren sin regreso, la luna muere y regresa. El perro, después de haber esperado en balde sus huesos, llegó más tarde. Tampoco se acordaba muy bien de la respuesta y dijo a Dios, los hombres mueren y regresan, la luna muere y regresa. Dios le dijo que llegaba demasiado tarde, que ya tenía la respuesta. Desde entonces, los hombres mueren y la luna regresa cada 28 días. Es muy chistoso esto. Que el perro se distrae por comer unos ñames que cree que son carne. El ñame, por cierto, es un alimento muy africano, ¿no? Es una raíz. Sí, un tubérculo. un tubérculo, sí. Sí, es muy africano. Y es negro, además, curiosamente. Me decían que es un tubérculo negro, oscuro en su... Hay varias variedades. Hay variedades. Sí, hay variedades. Pero lo simpático de esto es que, como le decía, humaniza la muerte, ¿sí? O sea, si se fija, son todas defectos humanos lo que sucede en este cuento, ¿no? El perro, por glotón. Sí. ¿No? O sea, de plano. El gato, porque es de una indiferencia y de un egoísmo total. El gato ni siquiera se acuerda, ¿no? O sea, no le importó, ¿no? Y la cabra sí es como el burro, ¿no? Sí regresa, ¿no? Sí regresa a su redil, ¿no? Pero es muy bruto. Tiene mala memoria. Tiene mala memoria, ¿no? Entonces, todo eso son cualidades muy humanas, ¿no? No son divinas, definitivamente. Como le decía al principio, aquí en la Tierra, o sea, hay que... siempre la humanización es importante en África. Porque en general el Dios creador es un Dios muy alejado, ¿sí? No está presente. Crea, ¿sí? Crea y ya. ¿Tiene una imagen? Se va. No. Ese Dios no. No. Toda la comunicación entre el más acá y el más allá, el mundo espiritual, es a través de espíritus o antepasados, ¿sí? No, ya con Dios como que no hay mucho más que ver, pues, ¿no? Entonces es un Dios que, como acá, o sea, no le importa realmente, ¿no? El funcionamiento ya último de las cosas, ¿no?
¿Esto deriva en algún ritual funerario, alguna manera, o sea, ya entrando en cosas más concretas, tanto del pasado como presente, este tipo de mitos influyen en cómo se haga un ritual funerario, cómo hagan el culto a los muertos, cómo más este ritual de pasar de presente a antepasado? Sí, por supuesto. ¿Podríamos hablar de algún ritual Sí, en por específico, supuesto. algún Sí, ejemplo sí, que nos sí, quiera sí, poner? sí, sí, sí. Sí, pero primero, Sí, si no le molesta, no, a nadie le molesta. quisiera leer el de el de la muerte deseable, Ujú, ¿no? ujú. Que es otra parte de la filosofía africana, que la vida no vale la pena sin la muerte. Ujú. Entonces, me gustaría que leyera, que tiene usted tan buena voz, Ay, el de gracias. el mito Mito deseable. el El de mito Samo, no, ¿no? me gustaría más el otro, el de Fidimukulu, el Ah, sí. Benelulua. Sí, Mukulu, bien. sí, El del árbol. sí. Ajá, sí. Ay, si quiere lo leemos todo, pero No, no creo. sí, no, a mí me encanta. Me gustó mucho este. Dice, Fidimukulu, el ser supremo. Aquí sí ya tiene un nombre el ser supremo, ¿no? Fidimukulu. Sí, en este caso tiene un Ujú. nombre, sí, pero no es, Pero no no es muy tiene común, imagen. no es No. muy común, no. Bien. Fidimukulu, el ser supremo, hizo todos los hombres y los animales, perros, cabras, pollos, hizo todo, 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 todo. Cuando los hombres y las mujeres eran viejos, morían. Un hombre agarró un tambor de madera y fue al bosque. En el bosque había un árbol hueco por dentro que subía hasta el cielo. El hombre se metió en la cavidad del árbol y empezó a tocar el tambor mientras cantaba así: Fidimukulu, tú que hiciste bien cada cosa, ¿por qué hiciste que los hombres mueran? El hombre cantaba así todas las noches cantaba así. Fidimukulu escuchó y dijo: ¿hay un hombre que canta continuamente? Fidimukulu, tú que hiciste bien cada cosa, ¿por qué hiciste que los hombres mueran? Yo no sé dónde está. Que alguien vaya a buscarlo. Fueron y buscaron. No lo encontraron. Y el hombre seguía cantando Fidimukulu. Por fin, Fidimukulu envió a la hormiga roja. La hormiga roja fue y empezó a devorar. Corría y devoraba, corría y devoraba. La hormiga roja llegó al árbol, encontró al hombre y se lo llevó a Fidimukulu. Fidimukulu le preguntó: ¿por qué siempre cantas así? El hombre contestó: tú hiciste a los hombres de tal manera que tengan que morir. Yo soy un hombre y tengo que morir. ¿No puedo entonces cantar por las noches que tengo que morir? Fidimukulu dijo: tienes razón. Puedes cantar así porque yo efectivamente hago morir a los hombres. Yo hago a los hombres hacen los encantamientos, las enfermedades, el cuchillo, el dardo, la guerra. Sin los encantamientos, las enfermedades, el cuchillo, el dardo, la guerra, la muerte, sin todo esto la vida no es más que comer, beber, dormir, digerir. La vida no es bella sin la muerte. Y así concluye. La vida no es bella sin la muerte. Ujú. ¿Qué significa esto? Eso. La muerte como motor de la vida, como motivación para seguir viviendo, porque sabemos que vamos a morir. También, pero también, como decíamos en un principio, sería muy aburrido Ujú. el paraíso, el supuesto paraíso terrenal, ¿no? No habría ninguna motivación, ninguna pérdida, Ujú. pero ningún gozo también, ¿no? Ujú. El mito anterior nos habla precisamente del gozo, ¿no? Del gozo de un platillo especial para el ritual funerario, ¿no? Y que los otros que no morían se volvieron envidiosos, entonces quisieron comprar la muerte, ¿no? Para ese Sí. gozo. O sea, si todo fuera
plano, pues, o que no cambiaran las cosas, sería muy aburrido. Y no sería humano, Sí. ¿no? No sería, pues no sería humano. O sea, estos mitos tratan de explicar la muerte, pero al mismo tiempo tratan de explicar las cosas de la vida también, ¿no? Claro. Sí, pues sí. ¿Podríamos hablar de algún rito antiguo de la muerte? Por ejemplo, lo que mencionaba de la máscara, bueno, todo el atuendo y demás, la máscara del personaje y luego la máscara que va a representar al que se fue. ¿Podríamos hablar un poco A de eso? llevarse al que se fue. A llevarse al... Sí. Sí. Sí, si quieres, y ya entramos a la O cuestión. como usted ya. diga, maestra, yo... No, sí. Am, la muerte siempre es sorpresiva, ¿no? Ujú. No, bueno, a menos que sea realmente alguien con una enfermedad, ¿no? O un anciano, ¿no? Después hablamos también de los ancianos, ¿no? En general sorprende, ¿no? No la puede uno programar, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, en general, los funerales propiamente dichos, es decir, me estoy confundiendo, Ajá. los entierros propiamente dicho, se tienen que hacer rápido, ¿no? Ujú. Evidentemente, ¿no? No se puede, no se puede esperar mucho tiempo. Pero por lo que se refiere a los rituales funerarios propiamente dichos, ahí sí se pueden esperar tiempo para que se reúna toda la comunidad involucrada, pues, ¿no? Ujú. Y ahorita puedo hacer el ejemplo del ritual funerario Dogon, que son de Mali, Ujú. ¿no? Ellos tienen un ritual funerario enorme, con la participación de cientos de máscaras, que se llama Dama. Y esta se hace cada 2 años, porque evidentemente es mucho gasto, ¿sí? La gente se tiene que reunir, tiene que preparar mucha comida, ¿sí? Y tiene que tallar las máscaras. En fin, no es toda una... Sí, es todo un ritual impresionante, ¿no? Entonces se hace cada 2 años para todos los que han muerto esos 2 años, Ujú. ¿sí? Y al final del ritual, hasta es... ¿cómo se llama? Positivo, porque se levanta el duelo, Ujú. ¿sí? Entonces no se prolonga más allá. Hay un tiempo de duelo y hay un tiempo que ya se tiene que dejar el duelo, ¿sí? Para los vivos, sobre todo, pues no solo para los muertos, ¿no? También se dice mucho que en África es muy importante que la mujer sea fértil. Bueno, la mujer y el hombre, ¿no? Pero sobre todo la mujer, ¿no? Pero es precisamente por eso, no es solo porque, por ejemplo, si son pueblos agrícolas, ¿no? Necesitan mano de obra, ¿no? Ujú. Para los trabajos del campo, ¿no? Es también precisamente para que haya descendencia para los rituales funerarios. Como le decía, la muerte en África es el olvido. Ujú. Si no hay nadie que cumpla con los rituales funerarios bien, pues, ¿no? Uno no se convierte en antepasado. Entonces cae en el olvido, precisamente, ¿no? Entonces la importancia de la fertilidad llega hasta a la última transformación, como decíamos, ¿no? Que es de difunto, ahora sí, en antepasado, ¿no? Y ese ritual Dama precisamente es lo que hace, ¿no? Cumplir con toda una serie de ceremonias, ¿no? Para que el muerto a poco se vaya transformando en antepasado, ¿sí? Bien, hacemos una pequeña pausa para recordarle a nuestro estimable público, a nuestros cibernautas, que estamos en el programa Somos Nuestra Memoria, programa de Radio INA, en el que estamos conversando con la maestra Rafaela Chedrasky sobre la muerte en África. En África no hay fronteras, ni entre la vida y la muerte. Estamos transmitiendo desde www.radio.ina.gov.mx para todo el planeta, desde la colonia Roma de la Ciudad de México. Y continuamos con esta conversación con la maestra Chedrasky. Estamos hablando de Mali, del Dogon, del mito Dogon. Uh-huh. De hecho, si quiere, aquí viene el origen de la muerte.
del mito Dogón. ¿Quiere que lo leamos? Sí, por favor, porque es ¿Cuál también es? el origen de las máscaras. Ah, muy bien. Es el... Es el... Ay, debe estar ahí. En un principio los hombres no conocían Sí, la muerte. exacto. Bien. El ritual funerario, la última transformación de muerto en antepasado. Mito Dogón de Mali. En un principio los hombres no conocían la muerte. Todo aquel que llegaba a cierta edad se transformaba en serpiente y entraba a un mundo nuevo donde se hablaba una lengua desconocida, el habla de los espíritus. Un día Leve, el más viejo de los hombres, se estaba transformando en serpiente cuando fue sorprendido por unos jóvenes. El viejo montó en cólera a tal punto que increpó en la lengua de los espíritus, que los vivos no deberían haber conocido jamás. La infracción causó su muerte, y Leve se convirtió en el primer antepasado. Para apaciguar el resentimiento del muerto hacia los vivos, sus familiares tallaron la primera máscara, la imagen en madera de la serpiente en la que Leve debía haberse convertido. Está bonito, ¿no? Muy bonito. Habló en el habla de los espíritus, o sea, era secreto, era prohibido, era... Claro, porque los vivos no pueden escuchar esto. No hay que traspasar tanto las fronteras, digamos, ¿no? Entonces él no logró transformarse cuando No fue logró sorprendido. transformarse porque ahí sí otra vez hizo algo que no debería de haber hecho. Como cuando los hombres se durmieron y no escucharon Sí. la palabra de Dios que les daba la inmortalidad. Sí, yo ¿no? les traigo la inmortalidad y ustedes se quedan dormidos. Por enojón, este viejito, ¿no? Sí, Leve. Leve, ¿no? Se rompió las reglas del juego y entonces ocurrió la primera muerte, ¿no? Y se convierte en el primer antepasado. Y se convierte en el primer interesante. antepasado, claro. Bueno. Pero aquí otra vez, aquí hay dos, en este mito es interesante porque hay dos cosas importantes. Los viejos, los ancianos en África son muy venerados, cosa que nosotros ya hemos perdido también, ¿no? O sea, aquí no, ya no tanto. Y precisamente es muy venerado porque es el eslabón más cercano a la muerte, ¿sí? Más cercano a los antepasados, por lo tanto, ¿no? Entonces, él en muchos pueblos es el que funge de intermediario entre los vivos y los muertos, ¿sí? De hecho, entre los Dogón mismo se le llama Ogón. Y él ya no vive en la aldea junto a todos los demás. Vive en la parte de la falez, de la... ¿cómo se llama? La faleza. El acantilado, ¿no? Justo debajo de donde entierran a los muertos. En el país Dogón los muertos se entierran en cuevas que están en el acantilado. Entonces, el más anciano, ¿sí? Vive efectivamente, literalmente, físicamente, entre los vivos y los muertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el intermediario. El eslabón. Es él quien se ocupa de los rituales, es él quien... se ocupa de los rituales, de la ceremonia, se sabe las canciones, se sabe todos los pasos, ¿no? Es él precisamente que conduce, pues, ¿no? El mundo material, ¿no? Y lo que nos habla también este mito es un poco de las máscaras, ¿no? Los europeos, cuando... En general, los occidentales, ¿no? Pues tienen una interpretación de los pueblos indígenas de todo el mundo, aquí sí no es nada más de África, ¿no? Como fetichistas, ¿no? Idólatras, ¿no? Porque precisamente tienen máscaras, esculturas, altares, ¿no? Y quién sabe por qué nunca han hecho el paralelismo con nosotros, que es exactamente lo mismo, ¿no? Yo a veces hago ese ejemplo, ¿no? Pongamos a alguien que nunca ha sabido nada sobre el cristianismo, ¿no? Llega a una iglesia católica y lo primero que ve, ¿qué es?
La cruz. Un crucificado. Crucificado, claro. ¿No? O sea, ¿qué es lo que puede interpretar esa persona que no sabe nada, ni de la cruz, ni nada? Uf, qué sociedad más salvaje, ¿no? Para empezar, ¿no? Que sacrifica así a la gente, ¿no? Y después ve una misa y ve que la gente se arrodilla. Si eso no es fetichismo o idolatría, yo no sé qué es, o sea, o no sabría cómo describirlo, ¿no? Porque finalmente es una talla en madera, ¿no? Si yo no sé quién es, si yo no sé qué representa, es una talla en madera. Bueno, pues lo mismo pasa con los pueblos de África, Oceanía, de México, ¿no? Las tallas en madera significan algo, no son de per se adoradas las tallas, sino porque son el recipiente, la materialización de otra cosa, el símbolo de otra cosa, ¿no? Sucede exactamente lo mismo. Entonces, pues es importante pues tratar de darle la vuelta a la interpretación, al prejuicio, ¿no? Que siempre tenemos, ¿no? Y el crucifijo puede ser como una máscara, digamos, como equivalente. Como una escultura. Ajá, una escultura, muy bien. Claro. Como pues, un altar, efectivamente. Ellos también tienen sus altares, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí también en Mali, cuando alguien está a punto de morir, se le acerca una talla en madera, ¿no? Para que esa talla absorba la última respiración. Y después esa talla se guarda en un altar familiar. Tiene el último aliento. Tiene el último aliento. La fuerza vital no queda desparramada, ¿no? Sino que queda apresada. Y esa le va a ayudar a la gente, a los vivos, a los que quedan vivos. Sí. A mí me parece muy, muy, muy humano, muy... sí, muy humano. La palabra. O sea, se entierra al muerto más o menos rápido, luego se hacen los ritos propiamente dichos para que se convierta en antepasado. Sí, se muere alguien, general. llega la máscara por él, o cómo, quién es la máscara, cualquiera puede ser máscara. No, claro que no. No, ahí sí son sociedades o grupos encargados específicamente de ciertas cosas, ¿no? No en todos los grupos sucede lo mismo, por supuesto, ¿no? Pero en muchos sí. Hay asociaciones, pues, ¿no? Que se conocían como sociedades secretas, pero bueno, es una palabra un poco fuerte. Asociaciones que se dedican a ciertas tareas comunitarias, ¿no? Por ejemplo, los ritos de iniciación, ¿no? O ciertos rituales, agrícolas, ¿no? O antes rituales, prácticas jurídicas, ¿no? Y ahí varía, pero no todos. O sea, uno tiene que ser iniciado en esas asociaciones. No cualquiera puede participar así nomás, ¿no? ¿Se puede considerar sacerdote, chamán o algo así o no es lo mismo? No forzosamente. No, sí, todos tienen sus... Por ejemplo, el Ogón que decía antes que vive entre los vivos y los muertos es una especie de líder espiritual, por supuesto. Ajá. ¿No? Claro. Después están los curanderos, los nganga, ¿no? Los que pueden ser chamanes o no, ¿no? Sí, claro. Pero esas asociaciones no son como que gente con más conocimiento. Digamos, todos tienen que pasar la iniciación, ¿no? Cuando se convierten en adultos, ¿no? Ahí sí es universal, ¿no? Digamos, ¿no? Pero después de eso, digamos que es la tesis, ¿no? Y después es la maestría. Sí. Y después es el doctorado. Y después eso es una especialización, ¿no? Digamos que funciona más o menos así. Entonces, por ejemplo, entre los Dogon, como vimos, las máscaras representan a los espíritus de los muertos, ¿no? Humanos y animales, ¿no? Como la serpiente, no la primera, el viejito, ¿no? Que no se pudo transformar. Hay una asociación que se dedica precisamente a esos rituales funerarios. ¿Sí? Sí, quedó más o menos claro. cómo no, sí, cómo no. ajá.
Sí, entonces, pero no en todos los grupos es lo mismo. Yo le había hecho el ejemplo de una máscara en específico, que era de los Cenufo, ¿no? De Costa de Marfil, Ajá. que es la misma que trae de regreso los iniciados a la aldea y saca a los muertos de la aldea para alejarlo del mundo de los vivos, porque ya no pertenecen, ¿no? También hay una máscara blanca en Gabón que hace esa misma función, ¿no? El blanco en general en África es el color de la transformación, por lo tanto de la muerte también, porque... El blanco. El blanco, porque se supone que es la última transformación que se va a convertir en antepasado, ¿no? De hecho, en muchos pueblos africanos los niños nacen muy claritos, porque todavía la melanina no arranca, no empieza, claro, ¿no? sí, Necesita el sol, ¿no? No todos, por supuesto, pero hay muchos grupos sí nacen claritos, pues, ¿no? Entonces el color es el color de la muerte. Bueno, decíamos que era la primera transformación, ¿no? Y por ejemplo, en esto de la muerte, ¿qué tan presente está en la música, en la pintura, en el arte? Por ejemplo, cuando se abra la sala de África, se reabra la sala de África en el Museo Nacional de las Culturas, de la que no hemos dicho que la maestra Chedrasky es curadora y ha trabajado muchos años ahí, Sí. y ha trabajado en muchas otras exposiciones. En fin, ¿qué es lo que se puede ver en cuanto al reflejo de la muerte en el arte? Pintura, música, en fin, artesanías, obviamente. No, sí, arte. Arte. Sí, tenemos varias esculturas que hacen referencia a la muerte, a los antepasados, ¿no? Por ejemplo, las esculturas de gemelos entre los Yoruba de Nigeria. Parece que es un pueblo que da a luz muchos gemelos, es genético. No sabía. Sí, muchos. Pero, pues, en general, uno de los gemelos muere, o muy... Es frecuente. Es frecuente, ¿no? Es frecuente. Entonces se le talla una figura para que acompañe al gemelo vivo y para que el gemelo muerto no esté llamando desde el más allá al gemelo vivo para no estar solo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Como le decía, esa máscara blanca de los Fang de Gabón es una máscara funeraria, literalmente, es la que se lleva al muerto al más allá, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos máscaras Dogon, del ritual funerario, precisamente, del ritual funerario, y tenemos máscaras de antepasados, de los primeros antepasados, de la pareja primordial, porque, como le decía, el Dios en general, otra vez es en general, ¿no? El Dios creador crea, ¿no? Y después se desentiende, ¿no? En general es la pareja primordial, ¿no? Que es gemelar, ¿no? La que crea los hombres a veces, ¿no? En ciertos grupos, o crea las instituciones, ¿sí? Crea, pues, todo el funcionamiento cultural, pues, crea la palabra, ¿no? El don de la palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos representaciones de esa pareja primordial, ¿no? Es así, ¿no? Entre una de República del Congo, ¿no? Democrática del Congo. Como les decía, el Dios creador nunca es representado. Nunca, ¿no? Pero a la pareja primordial sí. ¿Y se le venera? No en la palabra que conocemos la usamos nosotros, no, se le reconoce, se le respeta, se le toma en consideración, ¿no? Pero venera no es una palabra apropiada. Es que yo soy occidental. Sí, perdón, pero no es una palabra apropiada. El pensamiento en África es muy poroso. Yo creo que Poroso. es muy poroso, sí. No hay fronteras ni entre la vida y la muerte, como decía el famoso poeta Sédar Senghor. No hay fronteras entre lo material, lo aquí y ahora, y el más allá, ¿no?
todo es poroso, precisamente, poroso, pero evidentemente se necesitan intermediarios, ¿no? Y los espíritus y los antepasados son los que se comunican, ¿no? A través de ciertos mensajes, a través de los espíritus, a través de ciertas máscaras, a través de la música, con el mundo de los vivos. Bien. Hay rituales funerarios en los que se baile, hay música funeraria. Sí, se baila, sí. Sí, es una fiesta, el ritual funerario es una fiesta. Una fiesta. Sí, porque como le decía, sobre todo cuando está tan alejada de la muerte, digamos, ¿no? Cuando se celebra en conjunto, en colectivo, ¿no? Porque se levanta el duelo también, ¿no? Se deja de estar tristes, ¿no? Se deja ir, pues, ¿no? Se deja ir el muerto, ¿no? A que cumpla lo que tiene que cumplir, su transformación, ¿no? Entonces, sí, es una fiesta. En general es una fiesta. Por supuesto, eso sí es... Sí, es un hecho. Sí. Y hay disparos, y hay... O sea, rituales antiguos, rituales modernos. Hay cosas que se han perdido, que se conserven. Sí, bueno, sí, eso sí, sin duda. Ahorita nosotros hemos hablado así como de un presente suspendido, ¿no? Pero claro, se han perdido muchas cosas, sobre todo los que migran a la ciudad. Pero eso es un fenómeno, digamos, mundial, no nada más africano, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces precisamente se hacen los funerales, se programan más tarde precisamente para que esa gente que está en la ciudad regrese al pueblo a enterrar a sus muertos, que también se pueda despedir, ¿no? Pero en la ciudad sí, el problema es que en la ciudad pues, se pierde efectivamente todo ese contacto con la comunidad. ¿Y qué se obtiene a cambio? Pues nada, pues evangélicos y sectas muy raras, ¿no? Y pues sí, pero ese es un fenómeno mundial. Mundial, sí, sí, no es exclusivamente africano. ¿No? Muy bien. Nos queda ya poco tiempo, maestra Chedrasky. ¿Quiere que leamos otro mito o quiere que pasemos a otra cosa? Me gustaría que fue el último que tiene, a ver si tiene lo de los soplos. El poema. Sí, el poema. Una parte, por lo menos, muy largo. No está tan largo. ¿No? No. Bueno, como quiera. Ese es muy bonito y es precisamente lo que... Muy, muy bonito. Lo que quisiera enfatizar, pues, de la cosmovisión y de la filosofía africana, ¿no? Sí, se llama precisamente Soplos. Sí, es de un poeta senegalés, Birago Diop. Birago Diop, de Senegal, traducción de Agustí Bartra. Escucha más a menudo las cosas que los seres. La voz del fuego se oye. Escucha la voz del agua. Escucha en el viento al zarzal que llora. Es el soplo de los antepasados. Los que han muerto nunca han partido. Se hallan en la sombra que se aclara y en la sombra que se espesa. Los muertos no están bajo la tierra. Se hallan en el árbol que tiembla, se hallan en el bosque que gime, se hallan en el agua que corre, se hallan en el agua que duerme, se hallan en la cabaña y en la muchedumbre. Los muertos no están muertos. Escucha más a menudo las cosas que los seres. La voz del fuego se oye. Escucha la voz del agua. Escucha en el viento al zarzal que llora. Es el soplo de los antepasados muertos que no han partido, que no están bajo la tierra, que no están muertos. Los que han muerto nunca han partido. Se hallan en el seno de la mujer. Se hallan en el niño que llora y en el tizón que se inflama. Los muertos no están bajo la tierra. Se hallan en el fuego que se apaga. Se hallan en las hierbas que lloran. Se hallan en la roca que gimotea. Se hallan en el bosque y en el hogar. Escucha más a menudo las cosas que los seres. La voz del fuego se oye. Escucha la voz del agua. Escucha en el viento al zarzal que llora. Es el soplo de los antepasados. Cada día el soplo repite el pacto, el gran pacto que ata nuestro destino a la ley y a los actos de los soplos más fuertes, el destino de nuestros muertos que no están muertos, el pesado pacto que nos ata a la vida.
La pesada ley que nos ata a los actos de los soplos que mueren en el lecho y en las orillas del río, de los soplos que se mueven en la roca que gimotea y en la hierba que llora, de los soplos que permanecen en la sombra que se aclara y se espesa, en el árbol que tiembla, en el bosque que gime y en el agua que corre y en el agua que duerme, de los soplos más fuertes que han tomado el soplo de los muertos que no han partido, de los muertos que no están bajo la tierra. Escucha más a menudo las cosas que los seres. La voz del fuego se oye. Escucha la voz del agua. Escucha en el viento al zarzal que llora. Es el soplo de los antepasados. Virago Diop. Sí, Ese es el soplo de muy los conmovedor. antepasados. Muy conmovedor. Sí, considero que resume muy bien Ujú. lo que hemos dicho, ¿no? Claro que sí. Ujú. Pues prácticamente se nos acaba el tiempo. Bien. Quisiera, maestra Chedrasky, terminar con algo en especial, algo que no hayamos dicho, algo que No, se quedó por ahí. creo que hemos platicado bastante Bueno, sobre entonces la podríamos muerte. sugerirle a la gente que nos escucha alguna bibliografía o algunas Eso fuentes. lo he pensado, pero la verdad es que es muy difícil sobre África. Está todo en francés o en inglés. Lo que decíamos al Sí. principio de la conversación, que Sí. se sabe poco porque no nos Sí. llega esa información. Sí, hay nada más uno que podría, ¿cómo se dice?, mencionar, que es Antropología sobre la muerte, Ujú. de Luis Tomás Vincent, que está traducido por el Fondo de Cultura Económica. Entonces bien. ahí habla un poco de todo, ¿no? De África, y él ha trabajado en África, ¿no? Si no, pues no, la verdad que no. Hay un libro sobre los Dogon, sobre la mitología Dogon, que ha sido traducido al español también y lo tenemos en el museo, de hecho, ¿no? Que se llama Dios de Agua, Conversaciones con Ogotemeli. Ogotemeli, que es de Griol, Marcel Griol, un antropólogo francés. Ujú. Que es una lectura fácil porque no es un libro de antropología, no es un estudio muy pesado, ¿no? Sino es toda la narración mítica de los Dogon, desde el nacimiento de la primera partícula, ¿sí? Hasta toda la mitología Dogon. Eso para la gente interesada en mitología podría ser una muy buena lectura, ¿no? Y si no, pues no, lo siento. Muy bien. Y ya, con muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Así desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión que ha sido posible gracias a la generosa participación de la maestra Rafaela Chedrasky, No, gracias a ustedes. curadora del Museo Nacional de las Culturas y de muchas otras exposiciones. Bien, a nuestros escuchas les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos como siempre el apoyo para esta serie de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, a cargo de Gabriela Marentes. Producción Eva Nivaldo Morales. Grabación y operación técnica Joel Cuautle. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.